Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy venimos con una encuesta realizada en estos días justamente por la firma encuestadora Sistema Empresarial de Información Salarial 6 de la firma PwC sobre cómo han incrementado o cómo se han comportado los salarios en este 2022. Entiéndase, después de la pandemia, que fue un parteluz de antes y después. Tenemos aquí dos ejecutivos de esta firma que nos van a hablar de esta encuesta, cómo se realizó la muestra, su confiabilidad y qué empresas participaron. Ellos son el señor Rubén Gibre, quien es el gerente senior en la República Dominicana, y Carol Mejía, la gerente de medios y comunicación. Bienvenidos. Gracias por la oportunidad que nos brindas de estar aquí esta mañana y podamos expresar nuestras informaciones tan valiosas para este mercado de República Dominicana. Nuestro especialista Rubén Gibre les va a exponer los datos que pudimos reflejar este pasado jueves, que en esa encuesta pudimos publicar esos datos tan importantes. Señores, está fresquecita. Esta información está fresquecita, como nos dice Carol. Y Rubén Gibre es el especialista. Ellos han hecho muchas otras encuestas de este tipo. ¿Qué tiempo tienen haciendo este tipo de investigación? Bueno, esta encuesta se lleva a nivel regional desde hace aproximadamente unos 15, 20 años. A nivel local, similar, llevamos ya más de 15 años realizándola anualmente. Yo quisiera saber, Rubén, primero, ¿de cuánto constó la muestra? Si la muestra fue realizada solo en Santo Domingo o también en el interior, si hubo empresas públicas, el tamaño de las empresas y, por supuesto, ya tenemos aquí, nos dice el titular que hubo un aumento de salarios de los dominicanos de un 5.1%. Y que todos sabemos por toda la información que manejamos que la inflación creció mucho más que eso. Entonces también queremos hablar de cómo compensar con este aumento de salario lo que es el aumento del costo de la vida. Y tenemos, por ejemplo, la información de la canasta familiar, cómo ha variado en sus distintos quintiles. Y no solamente el costo de la canasta familiar, que tiene una variación bastante grande en este momento, sino todo lo demás que se mueve alrededor de la vida del dominicano. Háblame un poco del diseño de la muestra, Rubén. Muy bien. La muestra consiste en básicamente una serie de organizaciones cuya principal característica es que se preocupan por los salarios de sus colaboradores. ¿Por qué lo menciono así? Porque en nuestra muestra van a observar que tenemos empresas de tamaño grande, medianas, pequeñas. De hecho, parte del ejercicio que nosotros realizamos es hacer esa segmentación de la data. No es lo mismo una empresa grande, que estamos hablando 500, 1000 empleados, que una empresa mediana, una empresa pequeña. Igual tenemos empresas nacionales y multinacionales. Tenemos empresas en Santo Domingo, tenemos empresas en Punta Cana, tenemos empresas en la zona Cibao, tenemos empresas del sector turístico. O sea, hay un amplio segmento, y parte del ejercicio que realizamos es, de toda esta muestra de empresas que nos participan, en este año fueron aproximadamente unas 46, 50 empresas, hacemos una segregación de grandes, medianas, pequeñas, segmento servicios, industrial, financiero, comercial, y entonces así podemos visualizar un poco mejor cómo cada uno de estos segmentos se vio afectado o cómo afectaron los salarios de sus colaboradores y su paquete completo de remuneración, no solamente el salario. Rubén, en nuestro país el 90 y pico % de los empleos están en esas pequeñas empresas, que son las más. Sin embargo, todo el mundo quiere ir a trabajar a una de esas grandes empresas precisamente por los beneficios colaterales que ofrece, no solamente el sueldo, sino compensaciones de otro tipo, gasolina, un bono vacacional, todas esas cosas. Pero cada día más hay compañías extranjeras que se están asociando a compañías dominicanas y no sé cómo beneficia eso el mercado laboral para el dominicano.
Sí, bueno, es interesante que menciones eso porque algo de lo que observamos en este año fue precisamente que las empresas nacionales, y cuando decimos nacionales es de capital nacional, porque podemos tener una empresa que venga, que tenga sucursales en el exterior, que sea una multinacional, pero si el capital es local, dominicano, para nuestros propósitos es una empresa nacional. Y estas empresas este año fueron un poco por encima, más competitivas que las multinacionales en el aumento de los salarios. Entonces, ya eso nos va mandando un mensaje de que, aunque tengamos mucha presencia de empresas multinacionales, las empresas nacionales se están cuidando por mantener a sus colaboradores bien remunerados y tal vez por recuperarse un poco de toda esta situación de la pandemia que hemos venido viviendo. ¿Y a qué cree que se debe esto? Porque las empresas multinacionales tienen la ventaja de que a veces le está yendo mal en un país y compensan con el país que le está yendo bien y pueden entonces tener un mejor rejuego. O sea, nos está yendo bien entonces como empresas que han podido tener un porcentaje mayor en los salarios? Sí, yo creo que definitivamente es un indicador del desempeño de las empresas en República Dominicana. De hecho, si observamos la tendencia en años anteriores, las multinacionales solían llevar la bandera en los aumentos. En este año vemos que eso se revierte, las empresas nacionales están un poco por encima en esto. Entonces, eso definitivamente es un mensaje positivo. República Dominicana, a nivel macro, dentro de la región, comparado con América Latina, con el Caribe, llevamos la voz cantante en crecimiento, en aumento salarial, en políticas de combatir esta inflación que nos está atacando a todos. Sin salirnos del tema de la empresa, de la encuesta y los salarios, podemos ver empresas que han tenido un historial muy variado, como por ejemplo Codetel. Cuando era Codetel, que siempre pagó muy bien, después fue pasando de propietario, vamos a decir en propietario, ya todos multinacionales, pero hemos visto que los sueldos se han congelado. Incluso hubo un momento en que fueron reducidos, ¿recuerdas? Que quizás fue traída a una corrección del mismo mercado y puede ser que a otras empresas multinacionales le haya pasado eso. Sí, tenemos una situación donde en el último año tuvimos un aumento de salario mínimo que se realizó en 2 fases. Eso trajo un efecto en cadena donde si yo a mis empleados que están en salario mínimo los voy subiendo, entonces tengo que toda mi escala tomarla en consideración. ¿Qué hago con eso? Entonces eso me trae un efecto donde si yo un año subo mi salario mínimo, pero a mis mandos medios los dejo ahí, de repente se va cerrando una brecha que necesito recuperarla. Y eso puede ser parte de lo que hemos venido viendo, donde vemos que las empresas están haciendo un esfuerzo por remunerar mejor de lo que se había hecho, obviamente, en el 2021 y 2020, que fueron años muy particulares. Muchas veces el aumento de salarios trae, claro, hay que hacerlo porque hay que compensar la inflación, el costo de la vida, pero hay un segmento de la población que está retirado, que ya no trabaja, hay un segmento de la población que trabaja quizás en el gobierno y ahí no hay los mismos aumentos de precios, envejecientes, y esto para esas personas le hace bastante difícil enfrentar la inflación, más que muchas empresas transfieren a sus clientes este aumento y entonces hay una doble inflación. De manera que no siempre un aumento de salario resuelve lo que es la inflación. Entonces, Rubén, ya para pasar a los gráficos, pero antes dime, ¿cuántas empresas, de qué universo constó? Ya me dijiste que de empresas pequeñas, grandes, que también estaban en el interior, en la capital. ¿Tienen un número de empresas que se manejó? Sí, el número aproximado para el corte que estamos visualizando en los gráficos fueron, si no me equivoco, 46 empresas que estamos visualizando. Aproximadamente un 50% de ellas son empresas grandes y el restante 50% está dividido bastante equitativo entre empresas medianas y empresas pequeñas. Vamos a ver este gráfico, Rubén. Aquí nos dice que el sector nos habla del sector industrial, del sector de servicios y el sector comercial y vemos muy diferentes resultados. Explícanos. Sí, aquí podemos observar lo que es en la remuneración ejecutiva y este es uno de los cortes que nosotros hacemos dentro de nuestra encuesta donde tomamos lo que son los puestos ejecutivos. Estamos hablando de directores generales, directores ejecutivos, gerentes de altos mandos y donde podemos observar el porcentaje de incrementos por las distintas industrias. Algo interesante que nos llamó la atención en este año fue que observamos que el sector comercial, lo que es retail, venta, observó un aumento más significativo que el industrial.
tradicionalmente el segmento industrial en República Dominicana es uno de los segmentos que lleva la voz cantante en el desarrollo económico. Si lo pueden poner delante de nuevo. Y podemos observar inclusive que en el 2021 fue el segmento que tuvo el mayor incremento, si lo podemos observar. Vamos a ver aquí. En el industrial vemos que en el 2020 un incremento muy bajo de 1.4. En el 2021 fue bastante grande el incremento, que fue justo después de la pandemia. Correcto. Vemos que el 2020 fue un año de pandemia, es normal que no haya habido mucho incremento. Sin embargo, en el sector de servicios, en el 2020 sí hubo un incremento muy grande. ¿A qué lo atribuyes? Sí, ¿qué sucedió en el 2020? Si recordamos, muchos de los negocios que primero tuvieron que cerrar por la pandemia y que entraron en distintas medidas fueron las fábricas, donde de repente no sabíamos qué medidas íbamos a tomar, qué horario íbamos a tener, tuvimos que dejar solamente 50% del personal, entonces fue uno de los segmentos que más se vio afectado. Sin embargo, los servicios, aunque se vieron afectados, siguieron trabajando, la gente siguió comprando, siguió teniendo sus necesidades. Los supermercados, las farmacias. Los supermercados, el retail, farmacias, todo eso siguió con esa reactivación y venían con un efecto que se visualizó en ese. Y tenían que darle cierto incentivo para que trabajasen en ese momento de tanto peligro, vamos a decir. Correcto. Ok, volvamos a la gráfica para ver la última, es el sector comercial. El sector comercial vemos que en el 2020 también tuvo un aumento considerable de sueldo, en el 2021 no tanto, y ahora vamos a decir que se ha compensado el del 2021, que es comercio, centros comerciales, tiendas y todo lo que es comercio al detalle y en tiendas, ¿verdad? Correcto. Ok, vamos a la próxima. ¿Aquí qué tenemos? Ok, otro de los segmentos de las segmentaciones que nosotros hacemos es por agrupación de puestos. Y aquí entonces estamos viendo lo que son los puestos no ejecutivos, donde nosotros los agrupamos. Vamos al anterior. En lo que es el nivel supervisor o de jefatura, que a veces se llama, suelen ser los mandos medios de una organización. El nivel profesional, donde están estos puestos que requieren un expertise técnico, personas que tienen conocimiento muy, muy particular. Lo que son las organizaciones, las posiciones asistenciales, técnicas y las operativas. Entonces, bueno, ¿qué vemos aquí de interesante en este año? Observamos que lo que es el nivel profesional y el nivel asistencial son las dos agrupaciones de posiciones que tienen el mayor aumento. Esto es algo que no se ve tradicionalmente. Sí, bien. Dame los lentes, Ariel, que él no quiere que yo vea para allá, porque yo no veo de lejos. Están en la cartera, dámelo. Fíjate que aquí el nivel asistencial es el que más y el operativo. Sí, tenemos el profesional, asistencial, técnico y luego el operativo y por último la supervisión y jefatura, lo que son los mandos medios. Entonces, una de las hipótesis que vamos a estar trabajando para validar con nuestros clientes es que precisamente tuvimos un aumento de salario mínimo, tal vez yo en 2020, 2021 me preocupé por mis ejecutivos, me preocupé por mi personal clave que necesitaba para correr mi negocio, pero ha pasado un año de recuperación, estamos en un segundo año ya de recuperación y de crecimiento económico y de repente tengo que atender estos otros puestos que están en mi organización, que tal vez se quedaron un poco rezagados, tal vez los vengo arrastrando un poco con salario mínimo, con salarios que todavía tienen cierta oportunidad de incremento. Y eso, pero entonces eso es bueno porque es una compensación. Correcto. Una corrección. Correcto. Esa es una de las hipótesis que estamos viendo con nuestros clientes, que aparentaría haber una corrección en lo que son los puestos no ejecutivos. Ahora bien, Rubén, también hay que hablar sobre si estos puestos a nivel no ejecutivo están siendo mejor cubiertos, vamos a decir. O sea, si las personas se están preocupando por trabajar mejor, porque en estos puestos vemos personas muy buenas, porque hay colaboradores a nivel operativo muy buenas, pero también hay muy malas. Entonces hay personas que pasan de un sector a otro, un puesto de asistencia, que creen, no hay un apoyo, vamos a decir, constante en esto. ¿Ustedes ven mejoría en cuanto a la preparación ya de todos estos puestos, medios, bajos y altos? Sí, definitivamente es una situación que muchas empresas están viviendo. Nosotros los clientes nos llaman y nos dicen, mira, tengo problemas de retención,
tengo problemas de captura de nuevo talento a todos los niveles. Decían, bueno, antes a mi nivel ejecutivo yo siempre tenía expectativas de que fuera difícil, alguien muy capacitado, pero a nivel profesional, a nivel operativo, a nivel asistencial, estamos viendo alta rotación, estamos viendo que las personas se están moviendo por aspectos ni siquiera directamente salariales, por temas de flexibilidad, por temas de compartir el mensaje de la organización, la guía profesional que llevan, la dirección, los valores. O sea, ¿tú crees que el empleado se está moviendo más para sentirse cómodo dentro de la organización y en el tipo de organización que sea? No ya independientemente de lo que gane de salario. Definitivamente hemos visto que hay un mayor número de movimientos por razones más allá del salario. El salario sigue siendo un factor clave, probablemente seguirá siendo el factor más importante, y en esta época de inflación cada vez va a ser más importante en la medida en que yo salga al supermercado, vaya a hacer mis compras, mis necesidades básicas y los precios estén subiendo, yo voy a necesitar cubrirlo. Sin embargo, sí hemos visto una tendencia a preocuparme por mi organización, por el mensaje, porque comparta los valores que yo tengo como persona, que los comparta en mi organización y que nos sintamos ese alineamiento. O sea que quizás hay una fidelización mayor ahora que quiere coincidir los valores tuyos con lo que maneja la organización. Sí, definitivamente. Eso lo hemos venido viendo y creemos que es una tendencia en aumento. La inflación definitivamente va a ser un contrapeso, pero lo hemos visto. Lo vemos en las organizaciones y de hecho las organizaciones que más éxito están teniendo en la retención de talento son las que están tomando esto en consideración y están siendo muy específicas en cómo personalizar esa experiencia de las personas que trabajan con ellas y de pensar en lo que le llamamos el paquete de compensación total y su contexto laboral, con cómo está el clima, qué está haciendo la organización por el bienestar del país, los valores, que mis ejecutivos sigan estos mismos valores y que no sea algo que solamente está escrito en una hoja. Entonces, estamos viendo que los colaboradores cada vez son más exigentes con este tipo de características no salariales. Y el clima laboral es fundamental. Indudablemente, un clima laboral bueno, que te permita desarrollarte, también que en la formación es una parte muy importante, que mantenga un programa de formativo con sus colaboradores, esto también se aprecia mucho, que tú tengas para dónde crecer, también es un punto importante. Ahora bien, Rubén, en cuanto al cambio a la virtualidad, ¿qué añade esto al mercado dominicano? Primero, que podemos contratar personas que están en otros países del mundo, ni siquiera solamente en Latinoamérica, como era común que veíamos desde hace unos 10, 15 años. Hemos visto que en puestos ejecutivos muchas empresas traen centroamericanos muy preparados, de Chile, de Colombia, de diversos, también norteamericanos, que las multinacionales también traen sus puestos claves o puntuales. ¿Qué pasa con la virtualización? Hay muchas empresas que se han quedado o totalmente o parcialmente virtual con sus ejecutivos altos, medios y bajos, porque también tenemos muchos empleados que trabajan por teléfono y vemos que se prefiere. Sin embargo, siempre y cuando sea un híbrido es bueno, pero ¿hasta qué punto la virtualidad total también es conveniente para el empleado y para la empresa? Pero háblame primero, Rubén, ¿qué cambia con la virtualidad en el mercado laboral? Bien, definitivamente están cambiando muchas cosas. Nosotros hemos empezado a observar cómo puestos que tradicionalmente no se consideraban que era un puesto que podía trabajarse virtual, como era un puesto financiero, un puesto contable, de repente estamos observando que hay empresas que lo están virtualizando, están diciendo, mira, toma esta laptop, toma tu equipo, prepara tu ambiente en tu hogar. ¿Por qué? Porque esta persona, y aquí viene lo importante de la personalización, trabaja mejor en ese contexto y tal vez tiene una situación familiar, tiene una situación del hogar, sí, y es un beneficio, una flexibilización que la persona lo aprecia y sirve como fidelización. Obviamente estamos viendo la contraparte, hay muchas empresas que todavía observamos y hay muchos segmentos, por ejemplo, en el segmento industrial es muy difícil virtualizar, necesitamos a las personas ahí, hay que estar hands-on, hay que estarse viendo, resolviendo los problemas rápido y ciertas cosas que la virtualidad todavía no nos resuelve. Pero sí estamos viendo que está aquí para quedarse.
como decimos. Fíjate, hablamos por ejemplo, en una empresa de manufactura es muy difícil, pero una empresa de servicios como las telefónicas, por ejemplo, las empresas eléctricas y demás, se puede hacer desde la casa, excepto las personas que tienen que ir y transportarse. Ahora bien, ¿cuáles son los rangos de edad, por ejemplo, que prefieren esos trabajos virtuales? Porque yo he visto que casi todos los rasgos, sin embargo, a mí me parece que el contacto humano es muy importante, tanto para el empleado como para la empresa. Sí, sí. Definitivamente hay un mix. Nosotros en una encuesta que realizamos en el periodo de este año, aproximadamente un 76% de los colaboradores indicaban preferir alguna forma de virtualidad. Y cuando entramos un poco más en el detalle, sí se ve los distintos rangos de edades. Las nuevas generaciones, los trabajadores más jóvenes definitivamente prefieren la flexibilidad. Sin embargo, también vemos casos de lo contrario, donde vemos personas que nos dicen, mira, yo en mi casa no puedo ser productivo, necesito ir a la oficina. Entonces, volvemos, parte del mensaje y parte de lo que las organizaciones están haciendo bien es el no asumir que la misma medida nos va a funcionar a todos. Hay diferentes características, diferentes situaciones, diferentes necesidades del puesto, inclusive diferentes necesidades a lo largo del año. No es lo mismo yo estar trabajando en mi hogar durante un periodo que tal vez es una temporada baja para mi negocio, a que llega la temporada alta y no podemos estar coordinando una reunión y que todo el mundo sentado en un mismo sitio se resuelven las situaciones más rápido. Entonces, lo que estamos viendo es que las organizaciones que les ha ido mejor en esta época son las que están siendo flexibles y las que están personalizándose, conociendo a su colaborador y aplicando planes a la medida de qué funciona mejor. Y que sean planes híbridos. Ahora bien, por ejemplo, tenemos muchos colaboradores. Yo conozco mucha gente, por ponerlo de esta manera, que son extranjeros y trabajan, por ejemplo, en la República Dominicana o trabajan fuera de la República Dominicana y lo hacen totalmente virtual. Sin embargo, yo no conozco muchos dominicanos, y es una pregunta, no conozco muchos dominicanos que tienen la misma relación con el trabajo viviendo aquí, en la República Dominicana, y que trabajan en una empresa extranjera. Veo que es más para atraer extranjeros a que trabajen de esta manera. O también tenemos muchos dominicanos en el mercado actual que trabajan en empresas extranjeras de manera virtual. Definitivamente se ven los dos. Yo creo que algo que nos ha traído esta virtualidad es precisamente que muchas multinacionales se han dado cuenta de que tenemos muy buen talento, que es un talento con el cual pueden ser competitivas trayendo un salario dolarizado. Y entonces sí hemos empezado a ver un poco eso de tener recursos en República Dominicana atendiendo organizaciones en otros países. Todavía nos falta cierta madurez y como país, inclusive a nivel de regulación, todavía hay una serie de temas que no se han terminado de perfilar, pero lo estamos viendo puede más. Ser que eso influya también. Sí, definitivamente. Sí. Y hay algunos sectores, por ejemplo, en el sector de tecnología es bastante común. Aquí hay en ciertos puestos programadores, diseñadores, que es plenamente normal estar trabajando en organizaciones que están en México, en Hawái, en Europa. El fenómeno del call center, por ejemplo, que ya tiene tantos años en el país, es un fenómeno porque no soñaba la virtualidad de estar cuando se montaron aquí muchísimos call centers donde muchachos que lo único que sabían, la única preparación que tenían era hablar inglés. Y tenían sueldos que van muy por encima del salario mínimo. Nos vamos a la pausa y seguimos viendo los datos que ha arrojado esta encuesta sobre aumentos de salario en la República Dominicana en los 3 últimos años. Amigos, nos acompañan los ejecutivos de la firma encuestadora. Ellos son Carol Mejía y Rubén Gibre. Y hablamos sobre esta encuesta que se realizó la semana pasada y arrojó que un promedio, los salarios en la República Dominicana han subido un 5.1 en este 2022. Rubén, hablábamos en la pausa sobre
lo que se le llama la gran renuncia. No solamente en nuestro país, principalmente en los Estados Unidos, por ejemplo, hubo una gran renuncia de trabajadores que, impulsados por la pandemia, no sé cómo tú lo ves, han renunciado a sus puestos de trabajo. De hecho, en Estados Unidos vemos todavía muchos letreros que dicen se buscan colaboradores. Y a mi juicio, esto tuvo mucho que ver con el paquete de incentivo, de ayuda que dio el gobierno norteamericano durante la pandemia, y de esta manera al colaborador le salía más rentable quedarse en su casa. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cuál ha sido el caso de la República Dominicana? Sí, bueno, la República Dominicana ha tenido una situación un poco más moderada que en Estados Unidos. Definitivamente no ha sido algo tan grande como la gran renuncia que se ha reconocido en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, sí hemos empezado a ver del 2020 a este año, el 2022, hemos empezado a ver que los colaboradores valoran cosas más allá de lo que tradicionalmente se pensaba. Hemos visto personas que dicen, mira, voy a renunciar y no voy a renunciar porque me voy a otro sitio, voy a renunciar porque no estoy de acuerdo con los valores, no estoy de acuerdo con el clima, algo que tradicionalmente no se veía en República Dominicana. La gente se quedaba en su trabajo, pasaba sus años y hacía como su carrera. Y eso definitivamente en las generaciones más jóvenes vemos una diferencia donde esa fidelización no está ganada, hay que trabajar para ganarse esa fidelización, y no necesariamente porque yo te acepté un trabajo significa que yo estoy pensando quedarme aquí por los próximos 2, 3, 4, 5 años. Entonces, definitivamente ha habido un poco de cambio en eso. Como usted mencionó, parte de eso es también un efecto, ¿verdad?, viral, de que, bueno, está sucediendo esto, déjame yo irme de mi trabajo. En el mismo Estados Unidos se empezó a ver un efecto en reversa, donde wow, ahora me salí, me quedé sin trabajo y ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Sí. ¿Dónde me a aplico? veces son momentos. Sí, sin embargo, algo interesante que sí hemos visto en República Dominicana es que muchas de estas renuncias llevaron a pequeños emprendedurismos, principalmente durante la pandemia, donde todos estábamos en Instagram, en Facebook, en las redes sociales y decían, bueno, yo puedo hacer este craft, esta situación que yo hago, déjame yo vender este producto. Y las personas empezaron a buscársela, como decimos. Esos cambios y crisis traen nuevas oportunidades. Así es, Ahora bien, Rubén, ¿cuánto cuesta una renuncia en diferentes puestos en una organización? Por ejemplo, cuando un empleado de un nivel alto te renuncia, te cuesta mucho dinero, porque no es lo mismo una persona que lleva un departamento que además quizás has formado y has invertido en la educación y la preparación de ese individuo, a que se te vaya una persona que es un simple mensajero, por ejemplo, aunque no quiere decir que esto no traiga inconvenientes, por supuesto que sí. Cada función es interesante dentro de la organización, y en la medida que se entienda esto, también el clima laboral del que tú hablabas y los valores y la consecución de metas, pues es muy importante, mejora y todo camina más fácil. Pero la pregunta es, dentro de las distintas posiciones, ¿cuánto le cuesta la migración de un ejecutivo o de un colaborador a una firma, y cómo se maneja esto? Bueno, definitivamente un colaborador, mientras más tiempo lleva en una organización, mientras más ejecutivo es, más normalmente la organización ha invertido en esta persona, la ha capacitado, le ha brindado las distintas herramientas de desarrollo normalmente, y lo que suele suceder, como se mencionaba, es una disrupción a lo que es el clima laboral. Normalmente los líderes suelen dictar mucho de cómo se ve el trabajo en una organización. De repente yo tengo un líder que se me va, y el impacto más allá del financiero, claro, y de que, bueno, necesito reclutar a otra persona, de repente el clima cambia, la forma de trabajo, de repente los empleados dicen, wow, y ahora ¿cuál es mi norte? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Será esto el primero de muchos? Se genera una gran incertidumbre que debe de atacarse bien rápido. Definitivamente la salida de cualquier persona ejecutiva o cualquier persona que sea íntegra al clima cultural, yo siempre pongo ejemplo, en las organizaciones siempre hay personas que pueden ser nivel operativo, pero son el que mueve el clima organizacional, el que alegra la fiesta, el que se sabe el nombre de todo el mundo, que lo saluda, el que le añade como ese bienestar a la organización. Y hay veces que uno dice, bueno, nada, es un colaborador que se fue, y el impacto que eso tiene es como una ola que tiene impacto en toda la organización. Eso, señores, es para que ustedes vean lo delicado que es el manejo de una organización.
fíjense que Rubén ha mencionado, es el que alegra el clima de trabajo, ni siquiera el que es más eficiente. Ahora bien, yo quiero saber cuál es tu percepción en cuanto a la valoración del tiempo de ocio del empleado en las organizaciones, porque de un tiempo para, hubo unos años que se valoraba mucho el tiempo de ocio y se decía la importancia de las vacaciones, de que el empleado llegue de buen humor, que llegue renovado. Sin embargo, de un tiempo a esta parte yo he visto que los horarios, quizás por la misma virtualidad, son, aunque sean presenciales los trabajos, el tiempo de trabajo en sí se ha ampliado tanto que ya no hay esferas privadas, porque es que vivimos con el celular, la computadora y no tenemos descanso, ya no hay tiempo de ocio. Llega un momento en que el empleado, el colaborador también explota y ya no puede más. ¿Eso cómo lo ves? Sí, definitivamente es algo que hemos visto ahora con el trabajo remoto. Las personas están en el hogar, se espera que empiecen a trabajar a las 8:01, ya no hay que, bueno, que estaba en el tránsito, no, es simplemente conectarte, prender la computadora. Entonces, sí, definitivamente el horario y la expectativa de disponibilidad en muchas organizaciones ha aumentado. Sin embargo, estamos viendo el contraefecto, estamos viendo organizaciones que se están preocupando por delimitar. No sé si les ha pasado, pero nosotros ya vemos muchos de nuestros clientes que en el correíto dicen, este correo lo responderemos dentro de nuestro horario laboral de 8 a 5, no importa la hora que me manden el correo, yo lo voy a responder dentro de mi hora laboral. Entonces empezamos a ver ya un poco esa necesidad. Y volviendo al tema de la flexibilización que hablábamos ahorita, organizaciones están empezando a valorar mucho el tengo un hijo, tengo que irlo a buscar, sí, necesito salir al mediodía, tomarme X tiempo. Y eso eran cosas que antes yo decía, bueno, tenía mi horario y tengo que estar cumpliendo. Y hoy las organizaciones están enfocándose un poco más en el esfuerzo, en llegar al resultado, pero en el esfuerzo y en que la persona pueda moldear ese horario a sus necesidades puntuales. Claro. Por lo menos las organizaciones que hemos visto que lo están haciendo bien, que están reteniendo talento y que están teniendo el mayor éxito en pandemia han sido las que están tomando eso en consideración. Y cuando es un empleado que también vale la pena hacerlo. Correcto. Háblame, Rubén, del comportamiento de los más jóvenes. Antes y después de la pandemia, tienen menos constancia, no sé si prefieren trabajar más desde la casa. ¿Cuál es vamos a decir, el comportamiento? Sí, yo creo que a nivel general la tendencia no ha cambiado. Lo que vimos fue que la pandemia lo aceleró. Ya las preferencias estaban ahí de los colaboradores y de esa generación joven que estaba entrando en el mercado laboral. Lo que sí empezamos a ver en pandemia fue que hubo una repriorización donde, wow, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de salir, de compartir con la familia. De repente no podía ir a un cumpleaños a compartir con mis seres queridos, y todo el mundo como que empezó a replantearse qué realmente es importante y a qué yo le quiero dedicar horas en el día. Y entonces ahí el trabajo por trabajar perdió un poco de importancia. Sin embargo, los talentos jóvenes que estamos viendo son dedicados, están más preparados que nunca, tienen vocación, están trabajando. El reto de las organizaciones es cómo yo cambiar mi modelo de cómo me funcionaba antes a cómo yo mantenerme funcionando con esta nueva generación y cómo incentivarla a que toda esa energía, todo ese potencial que tienen, todas esas ganas de trabajar se enfoque en mi organización. Sin meternos en política ni hacerlo exclusivamente de aquí, el sector público, ¿cómo has visto que se está manejando en cuanto a la contratación de personas con perfiles adecuados para dirigir una organización? Bueno, en el sector público hemos visto que ha habido contrataciones del sector privado, ha habido muchos cruces de talento y yo creo que eso ha nutrido bastante a lo largo de los últimos años a asegurarse de que lo mismo que estamos hablando, ninguna organización quiere quedarse estancada con su talento. Tenemos que estar pensando en la próxima generación, en cómo renovarnos, en cómo traer nuevas ideas, porque si solamente mantenemos la misma estructura, la misma generación, ahora la mayoría de organizaciones, en recursos humanos se habla mucho, están lidiando con 4 generaciones. Yo de repente estaba trabajando y yo lidiaba con 1 o con 2 generaciones. Ahora tenemos 4 generaciones que tienen prioridades. Porque se ha alargado los años de trabajo y al mismo tiempo se entra muy joven a trabajar. Correcto. Entonces, yo, personas que tal vez tienen 20, 30 años en mi organización, no tienen ni la misma prioridad ni el mismo enfoque de trabajo que una persona que está entrando ahora, que tiene 20,
25 años. Son prioridades muy distintas y sin embargo ambos aportan a mi organización. Y hablando de esas 4 generaciones presentes en lo que es una organización, ¿ha mejorado el tema de que las personas después que tenían 45 años se les hacía difícil conseguir trabajo a menos que no tuvieran un currículum muy especializado? Bueno, el mercado laboral sigue siendo un reto. Yo creo que post pandemia hemos observado un fenómeno muy interesante en nuestro país y es que todas las posiciones yo creo que ahora tienen un reto de adquirir talento nuevo. Y no es que no esté el talento, pero cuando son talentos buenos realmente están en una organización que los ha sabido valorar y que los está reteniendo. Sin embargo, tenemos otros que de repente me dicen, mire, ¿cómo yo no encuentro esta persona? ¿Cómo va a ser que no aparezca con X o Y perfil? Si eso antes me parecía mucho. Sí. Entonces, vemos mucho movimiento en algunas posiciones y otras posiciones que están muy asentadas y nada de movimiento. El mercado laboral en República Dominicana es bien interesante en ese sentido, no es tan predecible como uno se imaginaría. Las ONG, ¿qué pasa con ellas? En un momento donde estas mismas tenían, por ejemplo, muchos voluntarios, pero ya ir de voluntario a un sitio, nada más con el tránsito que uno tiene que enfrentar, uno lo piensa 2 veces. Sí, las ONGs yo creo que siempre han tenido un reto, por su propia definición suelen tener un reto presupuestario, entonces eso suele ser un reto al momento de adquirir talento, donde me interesa el talento top, que tal vez está en una multinacional, tal vez está en una posición ejecutiva, y definitivamente es un reto. Sin embargo, sí hemos visto que en post-pandemia, como parte del efecto de esta repriorización, sí hemos visto muchas personas jóvenes que de repente dicen, mira, voy a participar, voy a aportar mi tiempo, aunque sea mi tiempo digital, en colaborar en reuniones, ya sea por un Zoom o por un Webex o lo que sea. Y sí empezamos a ver cierto movimiento que eventualmente se verá en el talento de estas organizaciones. Rubén, háblame de compensación salarial, o sea, además de ese salario que tú recibes todos los meses, primero bonificaciones, bonos, ¿cómo ha variado esta repartición de beneficios, de incentivos para los trabajadores, para el que es más necesario? ¿Cómo se maneja esto actualmente? Sí, nosotros en la misma encuesta 6 del 2015 aproximadamente al 2021 vimos una tendencia de aumento en lo que era la bonificación variable, donde de repente de mi paquete total lo que era el salario fijo fue reduciéndose porcentualmente y yo me enfocaba más en esa bonificación variable. ¿Por qué? Porque esto le permitía a las organizaciones mucho más flexibilidad, que es de lo que venimos hablando. Sí. Yo tengo un recurso que es top, que es mi top performer, es el mejor, etcétera, y este esquema me permite recompensarlo de X o Y forma, manteniendo una base salarial que se asegure de que mi organización se cumpla. En este año vimos que el porcentaje se mantuvo casi igual que el año anterior. Fue aproximadamente de un 53% lo que es salario base y un 27% lo que es remuneración variable. El restante es beneficios en especie que le llamamos. Estos son unos porcentajes muy similares a los del año pasado. ¿Qué nos quiere decir eso? Parece que ya el porcentaje se está frenando un poco, las organizaciones sienten que han logrado un balance. Lo interesante va a ser si en los próximos años con esta inflación vamos a ver que ese salario base se prioriza más por los colaboradores y por las organizaciones para retenerlo. Pero ya estamos empezando a ver colaboradores que dicen, no, mira, yo necesito mi fijo todos los meses para yo asegurar que estoy cubierto. Para cubrir gastos. Esos bonos pagan la misma cantidad de impuestos que los sueldos, porque el doble sueldo sí no está exento, que eso fue una discusión que se tuvo creo que el año pasado o el antepasado, y se dejó exento. La verdad que hubiera sido terrible que se hubiera agravado este sueldo, porque los trabajadores, pues, es muy importante este sueldo de Navidad para tapar muchísimos hoyos, incluyendo los padres, escolaridad de hijos y demás. Pero los bonos sí tienen el descuento, ¿verdad? Sí, la bonificación variable en República Dominicana sí tiene su descuento, se considera parte del paquete y se toma en consideración caso de desahucio, en caso de pago de impuestos, en todos los criterios. En caso de desahucio también tiene... Se toma en consideración el paquete completo. El paquete completo. Vámonos a la pausa y volvemos con otros detalles de esta encuesta 6 de incrementos de salarios en la República Dominicana.
Rubén, Carol, vivimos una época donde hay mucha apetencia por ser un emprendedor. Quizás la misma promoción, las microempresas, el deseo de que se formalicen y toda esta promoción hace que se propague más esta idea. Sin embargo, también es muy necesario tener un sueldo fijo para aquellos que se lanzan a ser emprendedores, y muchas veces hay una transición entre todavía tengo aquí este medio tiempo y estoy haciendo una incursión en tal o cual proyecto. ¿Cuál es el histórico que hemos visto en ese sentido? El histórico por sectores. ¿Qué tenemos ahora? La República Dominicana, ¿qué está ofreciendo más como profesionales? ¿Qué está produciendo más? ¿Qué nos gusta más hacer a los dominicanos? Hay un vuelco bastante grande a las finanzas, que es un sector que paga muy bien. Hay muchos jóvenes especializándose en finanzas y de hecho vemos que estas organizaciones reparten beneficios al año de varios sueldos que no lo vemos en otras organizaciones. ¿Cómo pudiéramos clasificar el mercado en cuanto a tipos de trabajos y de puestos? Okay. Sí, definitivamente hay muchas formas de cómo uno ver el mercado laboral. Las posiciones financieras históricamente sí han sido de las posiciones más fuertes. De hecho, en el 6, históricamente el sector financiero, bancario, es el sector que tiene el mayor aumento, tiene mayor remuneración total. ¿Dónde hemos visto competitividad? Zonas francas, manufactura, industria, en algunos casos en servicio, en puestos ejecutivos particularmente, pero sí son de los segmentos donde hemos visto mayor competitividad. Un segmento que no se visualiza mucho en el 6 y que es muy competitivo es el segmento tecnológico. En tecnología estamos exportando mucho talento, hay mucho personal aquí de finanzas, de tecnología que están saliendo, que las empresas en Centroamérica, en Estados Unidos se están dando cuenta y entonces están captando ese talento. Que tú dices, Rubén, que están saliendo de la República Dominicana a trabajar en estas compañías en otros países. No que se han graduado en otro país y se van directamente, porque eso sí lo veo mucho, pero también que están saliendo desde aquí. Sí, o sea, talento de República Dominicana que es captado aquí, organizaciones que vienen, que están en Florida, que están en Centroamérica, que están en Puerto Rico, dicen, bueno, mira, estamos en el mismo uso horario, te conectas digital, tengo mi buen talento, puedo ser competitivo con un salario que a la organización también le es viable, y eso lo estamos viendo bastante, finanzas, tecnología, todo lo que son servicios de industrial, manufactura, son puestos bien competitivos en República Dominicana. Rubén, en cuanto a contrataciones, ¿cuáles son esas compañías que para personas que tienen un currículum muy afinado, vamos a decir, muy especializado, pueden recurrir? Bueno, ahora también están las plataformas digitales, he visto muchos amigos que simplemente con haber puesto su currículum en LinkedIn, han conseguido y los han contratado. O sea que las plataformas digitales parece que dan muy buenos resultados. ¿O ya entonces esto ha suplantado aquellas firmas cazatalentos? Bueno, todavía yo creo que las firmas cazatalentos van a seguir siendo una presencia en nuestro mercado porque hay cierto toque suave que es necesario y no necesariamente todas las organizaciones tienen la capacidad o quieren tener la capacidad de yo poder entrevistar, aplicar pruebas y hacer ciertos niveles de depuración. Sí. Sin embargo, como menciona, redes como LinkedIn ayudan bastante y vemos que las generaciones jóvenes, ya las generaciones más digitales, es uno de los principales medios donde se desenvuelven y donde se aplica un poco la ley de las redes sociales, donde yo soy mi propio advertiser, yo hago mi propia propaganda. Entonces en estas redes me permite a mí el yo publicar mi perfil, mis logros, mis proyectos, las ONGs a las que contribuyo, las causas y los valores que me mueven. Entonces eso permite que las organizaciones, mucho más allá de un CV, de repente ven, mira, esta persona ha trabajado en esto, tiene interés en aquello, y hace que el proceso de captar un talento nuevo sea mucho más enfocado. Vamos a ver, aquí tenemos en pantalla, vamos a la próxima, vamos a ver para que no se nos quede ninguna de estas gráficas sin, ya esta la vimos, ¿verdad?
Esta es, bueno, está bastante pequeña. La compensación ejecutiva, que ya vimos que era mucho más alta en el 2020, ha bajado un poco, se ha equilibrado. Vámonos a la próxima. Vamos a irlas pasando. Esta habla, tú que ves más que yo, Rubén. Esta es la de los segmentos, la remuneración ejecutiva en los segmentos que conversábamos. En los segmentos. Y vámonos a la próxima. Ya estas las hemos visto. Ya esa es la última. Rubén, entonces, como conclusión, ¿qué podemos puntualizar? ¿Cómo ha cambiado el mercado laboral en la República Dominicana? ¿Cómo han cambiado las remuneraciones? ¿Cómo adquiere importancia este paquete ya fuera de lo que es el salario? ¿Y cómo se están moviendo alrededor de un mismo puesto? O sea, la transición, el abandono de trabajo, ¿cómo se mantiene? ¿Qué nos puedes decir como conclusión? Sí, yo creo que concluyendo, parte de los hallazgos es no dejemos de lado lo que le estamos llamando el salario emocional, el clima laboral, el cómo yo hago sentir a mis colaboradores, cuál es la experiencia que tienen trabajando dentro de mi organización. Son factores claves, cada día son más importantes, es una tendencia que estamos viendo y que todo apunta a que va a seguir creciendo. La contraparte de eso es ver qué hace la inflación con las prioridades de los colaboradores. Dependiendo de cómo cerremos este año, la previsión es de un 8.8, entonces estamos viendo que las previsiones, bueno, a agosto era un 8.8, estamos viendo que ya se va por encima de lo que es el aumento proyectado. ¿Qué va a ser interesante en los próximos meses? La mayoría de organizaciones están haciendo presupuestos, están visualizando qué vamos a hacer en el 2023. Entonces nosotros como firma ahora vamos a volver al mercado, a escuchar, a ver qué están haciendo las organizaciones, qué están planificando, cómo vamos a combatir esta inflación, cómo vamos a retener y a capturar de este talento, para entonces en el 2023, en el próximo 6 que vengamos, ver qué de eso pudimos ejecutar y qué lesiones tenemos de estos meses que van a ser críticos en esta retención de talento. Rubén, ¿cómo resuelve una organización el aumento de salarios? ¿Lo transfiere al consumidor? ¿Se hace más productivo? ¿Pide más horas de trabajo? ¿Cómo se resuelve esto? Sí, yo creo aquí que la palabra es productividad, pero no es productividad como se pensaba anteriormente. Antes yo pensaba que la productividad era la cantidad de horas que el empleado me iba a colocar. Ahora estamos hablando de una productividad efectiva. Resultados. Si tú utilizas herramientas tecnológicas, si son procesos automatizados, si tú el trabajo lo logras en 2 horas, perfecto. Y estamos viendo organizaciones que de repente dicen, mira, yo esto había pensado que tú necesitabas una semana, ahora tú lo haces en un día, perfecto. El resto de la semana vamos a adelantar otras cosas y ya no estamos con esa presión. No es que me tienes que alargar la tarea a que dures una semana haciéndolo. Estamos empezando a entender que está bien hacerlo en menos tiempo, está bien tener un poco de espacio para pensar, para programarnos, para planificar el trabajo. Entonces, es productividad con efectividad lo que andamos mirando. Y cuando logramos eso, va a depender de la industria cómo se va a manejar eso, ya sea hacia el consumidor o cómo se manejen esos distintos aspectos. Va a depender mucho, pero al final, hacia lo interno, yo debería estar viendo mi productividad y la efectividad. Y esa efectividad muchas veces viene en que las personas se sientan bien, el clima que hemos venido mencionando, el estado de salud mental, que es algo que cada día se toma más en consideración. Todos estos criterios que hacen que las personas sean productivas y efectivas en el trabajo. Definitivamente, señores. Y para ser efectivos y productivos tenemos que sentirnos bien donde laboramos, tenemos que hacer un buen trabajo y no solamente trabajar como una máquina. Es importante también que las empresas en sus momentos buenos inviertan, o sea, económicamente, en los momentos rentables, inviertan en la organización para que cuando venga, pues la competencia cada día se hace más apretada. Entonces puedan hacerle frente, como decía Rubén, con equipo, con tecnología, con un buen ambiente laboral, a lo que son estos momentos donde la inflación amenaza a cada uno de los ciudadanos y a cada una de las empresas. Muchas gracias a Carol Mejía, muchas gracias a Rubén Gibre por estar aquí, a la empresa de Encuestas 6, por estar aquí compartiendo estos resultados y ya veremos qué pasa en el 2023. Así es.
Amigos, será entonces hasta la próxima.